Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando gritos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Verbum Domini. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Glóriense de su santo nombre. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor.
Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. That very day, Dos discípulos de Jesús iban andando aquel día a una aldea llamada Emaús, distante 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando lo que había sucedido. and it happened. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. And walked Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. recognizing him. He asked them, Él les dijo, what are you discussing? ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Looking down, Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, are you the only ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? replied to them? Él les preguntó, ¿qué? They said to him, Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, it is now that hace ya 2 días que sucedió esto. some women from Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. some of those Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, they did not. pero a él no lo vieron. And he said to them, Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. was it ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? then beginning Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. as they approached the Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, but they pero ellos le apremiaron diciendo, it is nearly quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. in to Y entró para quedarse con ellos. and it happened that while Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él but he desapareció. their sight. Ellos Then they said to comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? the scriptures to us. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, Where they donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbum Domini.
In this Easter week, we are reminded En esta semana de Pascua different appearances recordamos todas las diferentes apariciones de nuestro Señor Jesús en los Evangelios. we are celebrating, Leemos uno cada día porque cada día celebramos la gran resurrección del Señor. and there are three Y general themes hay tres temas generales que ocurren a lo largo de esta semana. because they Todos debemos prestar atención a ellos porque se relacionan con cada uno de nosotros. see that Por un lado, vemos que have faith, los discípulos no tienen fe en la resurrección, not the women, not Peter, ni las mujeres, ni Pedro. Ese es el Simón que mencionan aquí, disciples on ni estos dos discípulos en el camino a Emaús. Nadie. and each one of these appearances Y the risen Lord cada una de estas apariciones de nuestro Señor resucitado, Jesucristo, es un llamado a la fe, en donde uno o bien cree o no cree. Esto es esencial. Y Él tiene que convencerles con gran dificultad que Él realmente ha resucitado. Y esto contrasta con alguno de los teólogos que Gospels to no sé qué evangelio están leyendo ellos, pero a veces tratan de decir, bueno, Jesús realmente no resucitó, sino lo que pasó fue que la comunidad estaba to love them that tan anhelante de verlo y amarlo que sentían su presencia. No sé de qué están hablando. something that Es algo que contradice directamente todo because they did en los evangelios, porque ellos no lo esperaban. Las mujeres santas fueron al sepulcro, como se describe aquí, buscando un cadáver. the theme here, and these two don't. Y We heard that these women saw the empty tomb, but leemos que las dos mujeres vieron el sepulcro vacío, pero no sabemos qué pasó. not the resurrection. Así que ellos suponen que pasó otra cosa más, menos la resurrección, porque no lo habían visto. And this La segunda cosa, y por supuesto, tomorrow's as well. esto lo vemos en el Evangelio de hoy y de mañana también, pero en los demás también. O sea, que nuestro Señor Jesús tiene que explicarles Resurrection means lo que significa esta resurrección. Incluso cuando lo ven, no lo entienden. something that needs elucidation. Es algo que necesita aclaración. Today, Y no es diferente watching on al presente. Estaba mirando un programa noticioso en donde el reportero what Easter is. salió a la calle para preguntarle a diferentes personas lo que es la Pascua. Una señora pensaba que era el nacimiento de Jesús. La gente simplemente no sabía. Understand the significance of Jesus' death and Hay que entender la importancia de la muerte de Jesús. Y cuando hablamos de muchos católicos, cuando hablamos con muchos católicos que puede que no hayan recibido mucha educación sobre el tema, el significado de la muerte de Jesucristo, el significado de su resurrección, no les ha sido explicados. Y no los culpo a ellos por eso. who are believers Somos aquellos de nosotros que somos creyentes, los que tenemos la obligación de decir, esto es lo que creemos y esta es la razón por la que lo creemos. Y es parte muy importante de lo que el Señor hacía, the meaning of it, and explicar el significado, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. that relates to the third. Y esto se relaciona con el tercer tema, o sea, que nuestro Señor también Those who come to believe. les da un encargo a aquellos que llegan a creer, reciben un encargo. Vemos a María Magdalena, Other apostles que le dice que le cuente a los demás apóstoles, who go back to y ellos han de volver a Jerusalén a contarle a la comunidad, como leemos en el Evangelio de hoy. Y el Señor, them together. He will commission cuando los tiene a todos reunidos, les encarga que vayan hasta los confines de la tierra.
pero esto también es un encargo. Por eso es que ser capaces de entender el significado de su resurrección, hacer lo que él hacía, echar un vistazo al Antiguo Testamento que predijo su resurrección, pero también su muerte. Una señora hace poco me dijo que tiene una amiga o sus amigos que le dicen, Dios pudo haberlo hecho de cualquier forma que hubiera querido. Es como si están hablando de un partido de fútbol. Oh, pudieron haber hecho esa jugada mejor. Oh, esa jugada salió mala. Esta es la forma que el Señor había preparado al pueblo de Israel durante casi 1900 años, desde Abraham en adelante, al enviarles promesas y al darles aclaraciones profundas de esas promesas. Y luego ocurre. Y por eso el Nuevo Testamento alude a este hecho de que Jesús les interpretó a ellos todo lo que se refería a Él en todas las escrituras, desde Moisés a todos los profetas. Él vio esa realización y el resto del Nuevo Testamento habría de citar esos pasajes una y otra vez. ¿Cuáles pasajes les dio? Miremos los Hechos de los Apóstoles. Y los verán ahí. Los apóstoles y los discípulos están citando diferentes textos y esos son los pasajes que el Señor les da. En lugar de sencillamente darnos una lista, probablemente es lo que yo hubiera hecho, lo ponen en el contexto de sus propios sermones, porque aceptaron el encargo que el Señor Jesús resucitado les dio, de salir al mundo entero y proclamar el Evangelio, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Todos lo hicieron. Y en el contexto de sus sermones, citan estas escrituras que Él les había enseñado. Esto es muy importante para nosotros, que lo aprendamos, porque esto es lo que el Señor, lo que le da prioridad cuando resucita. Está a la cabeza de la lista de las cosas que le quiere comunicar al pueblo. Esto indica que era algo muy esencial. Y en estos días, cuando muchos de nosotros estamos aislados y en cuarentena, etcétera, no es mala idea volver a las Escrituras. Y uno siempre puede chequear en las Biblias, porque la Biblia siempre tiene los pasajes que están citando. Se los voy a decir, los pueden buscar y recen con ellos. De manera que la explicación que el Señor dio se vuelve explicación para nosotros en nuestro propio tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo, quien inspiró todas las Sagradas Escrituras, como oramos en el credo, que Él habló por los profetas. El mismo Señor, Espíritu Santo, que habló por los profetas, que descendió sobre la iglesia en Pentecostés, es el mismo Señor, el Espíritu Santo, que obra en nosotros, quien continúa obrando dentro de nosotros, de manera que nos habla a través de las Escrituras. Sí, somos capaces de escuchar. Esta es una decisión muy importante en este momento. No es solamente en el catolicismo. Estaba mirando un informe del grupo Barna
acerca del declive de la religión en el país. Y lo que es interesante es que el número de personas, es un grupo de sondeo protestante, y muestran que el número de personas que leen las escrituras cada día ha permanecido constante, ha sido el mismo. Pero el número de personas que practican el cristianismo, que van a misa, a la iglesia, por lo menos una vez al mes, ha bajado a nivel nacional. No solamente los católicos, todos, evangélicos, católicos, todos. Y parece ser que aquellos que realizan devociones por las escrituras, en las escrituras, ha seguido constante, pero aquellos que no lo hacen, ese número está en declive. Una combinación de un tipo muy agresivo de ateísmo desde comienzos del siglo XXI. Los últimos 20 años, el ateísmo agresivo ha estado realizando su propia apología, más de lo que los cristianos han estado haciendo apología. Muchas personas han sido muy perezosas o negligentes. Dicen, oh, no es un problema muy grande. Y están cometiendo un grave error porque se convierte en algo que causa declive, no solamente en la iglesia, en las personas que vienen a misa, también causa un declive en la cultura. Pongan atención a las diferentes formas en que ese declive cultural está sucediendo, porque no hay razón para que uno sea bueno. Y esa razón para ser bueno, al final, proviene de Dios, nuestro Señor. Y tenemos obligación de ir y entender mejor y predicar mejor. A esto nos llama el Señor en su resurrección, a creer que verdaderamente ha resucitado, como decimos en las iglesias orientales, todas las iglesias orientales a lo largo de esta semana. Salúdanse unos a otros. Dios ha resucitado, realmente ha resucitado. Lo dicen en todos los diferentes idiomas. Christos anesti en griego, aritoses anesti, y en árabe, Hussein kan hakun kam, y todos los diferentes, igual con todas las diferentes iglesias. Esa proclamación de la fe es la forma en que incluso se saludan unos a otros en la iglesia oriental, y nosotros deberíamos saludarnos igual, en lugar de huevos de Pascua y conejos de Pascua. Pero también tenemos que analizar el entendimiento que Cristo le dio a estos discípulos y aceptar su encargo, cada uno de nosotros, el encargo de salir y predicar este evangelio, predicar lo que Él nos ayuda a entender y ayudar al resto de nuestra sociedad a entenderlo también. A crisis like this pandemic and the economic problems and all that will do this. Tenemos una pandemia, todos esos problemas económicos y todo eso. La gente buena ayudará a que otros mejoren cuando hay una crisis, y la gente mala se están poniendo peores. Nuestra tarea es estar entre aquellos que se vuelven mejores y ayudar a la gente que no está cometida a la bondad, a que conozcan a Jesucristo y su camino de la santidad y al final al cielo.